virtual del Ministerio Jesús Rey de Gloria. Me presento, mi nombre es Elizabeth Loyola. Mi nombre es Pablo López y estamos acá en el principio de los principios. O sea, si nosotros estudiantes de las Escrituras podemos analizar las Escrituras, podemos analizar lo que hacemos, nos maravillaríamos de cosas básicas. Le comentaba a mi esposa mientras escuchaba ahí cantar a mis hijos postizos, a mis hermanos de mi corazón, mientras escuchaba allí aparentemente cantar a Daira así, tras bambalinas, así de costadito, así, ¿no? Sí, nos alegramos de eso. Hablamos un poco sobre algo que me crucé allí al paso, sobre los niveles de adoración. Y una reflexión maravillosamente simple, pero maravillosamente profunda, es que vio que los evangélicos nos han enseñado de que alabanza son todas las canciones que tienen un poco más de, ¿no? Un poco más de swing, ¿no? ¿No es cierto? Y las adoraciones son las más románticas, las más... ¿no es cierto? Ahora, teológicamente, ¿cómo podríamos identificar nosotros el nivel de alabanza? Bueno, la alabanza es el reconocimiento, hablo en términos teológicos, ¿no es cierto? El reconocimiento de todo lo que Dios ha hecho. Cuando usted canta, cuando la letra de su canción está identificada a reconocer las grandes e infinitas cosas que Dios ha hecho, yo lo alabo a Él porque Él ha hecho todo esto. Lo alabo a Él por lo que ha hecho. Ahora, cuando yo lo adoro, es que la adoración está dirigida a aquel Dios que yo conozco. Porque yo conozco que este es infinito en misericordia, yo lo adoro. Porque es infinito en sabiduría, yo lo adoro. Porque es santo elevado a la tercera potencia, yo lo adoro. La adoración está dirigida al Dios que conozco, a la parte que conozco de Dios. La alabanza está dirigida a lo que Él ha hecho. Alabanza a lo que ha hecho, adoración a lo que Él es. Esa es en teología la división clásica, teológicamente hablando. Pero las iglesias culturalmente, religiosamente nos dicen que todas las canciones moviditas, no importa de lo que digan, están en la alabanza, y todas las canciones medias melancólicas y medias tristonas están en la adoración, cosa que es absolutamente equivocada. Bueno, esta es la parte que yo no quiero quedarme prendido en cuanto al estudio de la palabra de Dios con respecto al Espíritu Santo. Yo quiero la definición bíblica de lo que es esto. Como le di recién la definición bíblica de alabanza y adoración, le quiero dar la definición bíblica del Espíritu de Dios. No se olvide, ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Quién es y cómo se recibe? ¿No? Bueno. Ahora después vamos a ver si hemos recibido el Espíritu de Dios y vamos a ver cuándo lo recibimos, si lo recibimos. Sí. Bien, Génesis 1.1, el principio de los principios. ¿Y por qué digo el principio de los principios? Porque muchos no se han dado cuenta que el principio del Génesis, el capítulo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Allí está el principio de todo. Empezó la creación y terminó la creación. Versículo 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, ¿no? Y el Espíritu de Dios se movía sobre... Ahora, lo que pasa es que la literatura hebrea tiene mucha similitud en algunas cosas con la manera de hablar latina. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Empezó y terminó. Es como nosotros. Sí, ¿sabes qué? Fui a Mar del Tuyú. ¿Se acuerdan que iba a Mar del Tuyú? Fui a Mar del Tuyú. Hay que ir de nuevo, pastor. Me fui el 4 y me vine el 24. ¿No es cierto? Observen, me fui el 4 a Mar del Tuyú y volví el 24. Ya está. Pero que pasaran cosas. Claro. Pero después empezamos a decir, pero estuve en Santa Teresita y después estuve en Punta Mogote. ¿Me entiende? O sea, primero damos el inicio y el final y después retrocedemos a nuestros pasos
y damos las explicaciones de lo que pasó en el medio. Bueno, eso es lo que pasó ahí en el Génesis. Eso es lo que pasó en el Génesis. Lo que hay del versículo 2 no es que el diablo, como dice alguna creencia evangélica, que dice que claro, Dios hizo todo ordenadito, después el diablo le pegaron un empujón del cielo, cayó para acá y enojado, desparramó todo. ¿Usted cree que a Dios se le puede desparramar todas sus cosas y él no hacer nada? No, no creo. Con la soberanía del Dios que yo conozco eso no puede pasar. Lo que sucedió es esto. Dios hablando allí como latino, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, terminó y después nos explica cómo lo hizo. Es como que yo me fui el 4 y volví el 24 y después le explico todo lo que hice en el medio. Eso es lo que pasó ahí en el Génesis. Ahora, ubiquemos claramente en los primeros 4 versículos, que esto va a ser importante para después, algunos elementos del principio. Algunos elementos que vamos a conseguir en los primeros 4 versículos del Génesis 1, del 1 al 4, obviamente, ¿no es cierto? Leemos en el nombre del Señor. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Versículo 2, y la tierra estaba desordenada y vacía. Ahí tenemos 2 elementos. Y las tinieblas, 3 elementos, estaban sobre la faz del abismo, 4 elementos. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, otro elemento. Versículo 3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Ahí tiene otro elemento, la luz. Número 4. Y vio Dios que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas. Allí volvemos a tener las tinieblas como elemento. Pregunto, ¿cuál es el personaje más importante aquí? Obviamente de todos estos elementos que hemos mostrado, el Espíritu, correctamente, el Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál fue la acción más importante que el Espíritu Santo, como elemento más importante de la creación, hizo? Dijo, habló, ordenó. El ejecutor y el ordenador de todo este génesis, de toda esta creación, fue el Espíritu de Dios. ¿No es cierto? Claramente, eso lo hemos recontraestudiado muchas veces. Pero nos vamos a dedicar a entender un poco más sobre la creación del hombre y lo que Dios tenía pensado y preparado para él. Recordemos un poquito Génesis 2:7. Dice así, entonces Jehová formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y ya sabemos que culturalmente nos han enseñado desde la escuelita dominical. Yo lamentablemente no tuve nunca escuela dominical en mi vida, porque ya conocía al Señor bastante peludo, entonces no daba como para ir a... Claro, ya era demasiado peludo como para ir a la escuelita dominical, pero se nos enseña básicamente que vino Dios y tomó un poco de barro, ¿no es cierto? Hizo ahí el monito allí, la escultura allí, con todo, ¿no es cierto? Pero claro, si uno cree esto, si uno cree que Dios nos hizo de arcilla, lo primero que me tengo que es que por lo menos agarró un poco de barro. Usted imagínese, no sé, para hacer un prototipo de un maxi. Un prototipo de un Diego. Un prototipo, no sé, elija, de un Cristian. O sea, se necesita un buen montón de barro, ¿me entiendes? O sea, grandote los pibes. Ahora, me imagino yo que él habrá tenido que tomar ese poco de barro, lo habrá amasado un poco como hacen los pibes ahí en la escuela, ¿no es cierto? Con esa pasta que usted le hace en base a sal, doña Elizabeth, ¿no es cierto? Esa masa que la amasan y la masa. Entonces Dios habrá tomado ese poco de barro para poderle darle forma, lo habrá tomado así, lo habrá amasado un poco, le habrá ido sacando alguna piedrecilla que había allí como para que no le quede la piedrecilla ni en el riñón ni en la vesícula, ¿me entiendes? Le sacó la piedrecilla allí y bueno, y tenía el barro medio amasado y le empezó a dar forma. ¿Cómo lo hago? Y bueno, y le empezó a dar forma de acuerdo a su creatividad infinita, ¿no es cierto? Y nos puso 2 orejitas, ¿no es cierto? Algunos de los elementos que Dios hizo con nosotros se fueron distorsionando con el tiempo. Algunos le
tiene hoy la oreja más pequeñita, muy chiquitita, ahora que tiene la oreja más grande, y eso fue así. Después la formación en línea, como hace la fábrica, ¿no es cierto? Claro. Es tomando alguna... Pero ese es tema de otra predicación. Predica. Lo cierto es que lo empezó, nos puso los ojitos, nos puso la nariz, ¿no? Nos dio forma, los cachetes, la boca, con un palito con punta empezó y nos marcó todos los dientes, ¿no? Así, para que después, ¿no es cierto?, cuando pasara lo que tenía que pasar, tuviésemos completito. Imagínense si en el apuro el Señor, como me pasa a mí, apurado a veces hago las cosas a la mitad, lo hubiera dejado con una sola oreja. No hubiesen decidido los hombres taza. ¿No ves que las tazas tienen una sola oreja? Los hombres taza. Bueno, lo cierto es que Él les tomó todos los cuidados para hacernos los ojos, nos pintó los pelitos acá, para que todo lo que Dios hizo en nosotros tiene una razón de ser. ¿Para qué son estas cejas? Tienen una razón de ser. Es para que el hombre, cuando tenga que transpirar esto, no saque de la vista el sudor, por ejemplo. ¿Por qué le salen pelos en la nariz? No es porque usted sea una planta, sino que es un filtro para que no entre. ¿Me va entendiendo? O sea, cada cosa que el hombre tiene en sí mismo, tiene una creación por alguna razón puntual y específica. Ahora, en algún momento le habrá agarrado ese mismo palito con el que le dibujaba los dientes, lo habrá dado vuelta, le habrá puesto por el lado. ¿Me presta, pastora, lápiz? Con la punta esta le hizo los dientes, y con la parte más ancha, que el otro lado, le mandó, como lo hisopado del COVID-19, le mandó el palo hasta el cerebro así para que le quedara, porque fueron importantes Dale. no fueron importantes en el momento de la ejecución los agujeritos de la nariz. Sí. ¿Dónde le sopló el Espíritu Santo según Job 33:4 que recién veía con la pastora? Le sopló en la nariz. ¿Y si le soplaba en la nariz no tenía los agujeritos? Ahora, pues yo le estoy dando una imagen cultural de lo que a nosotros nos han mostrado como la creación del hombre. Ahora, yo la acepto esta porque alguien hizo porque ahora puede haber sido Dios dijo que aparezca el monito ahí y aparece, o sea, ¿me entiende? O sea, ¿Es verdad? sea el hombre una cosa tirada y ahí el hombre aparece tirado, o sea, Dios es infinito en poder, pero nos han enseñado que Dios se tomó el trabajo de no amasó un pedazo de imagínese, pasé esta cabeza un pedazo de barro y lo chantó ahí. ¿Usted me va entendiendo? O sea, sí, claro. Que nos han enseñado está buena y yo la quiero aceptar de alguna manera, pero mi oración es, Señor, yo quiero un poco más de iluminación en función de la realidad. Esta es una realidad cultural, esta es una realidad religiosa, esta es una realidad hipotética de que a lo mejor así fue. A lo mejor le fue tal en el soplido del Espíritu Santo que se le hicieron los agujeros con el solo soplido y el barro que había por acá adentro le terminó acá arriba, qué sé yo, no sé cómo fue. Pero yo estoy pidiendo un poco más de iluminación. Ahora, déjenme argumentar, por favor, lo que yo pretendo. Dios nos da un poco más de iluminación porque he orado por esto de verdad. Yo quiero conocer al Espíritu Santo y su trabajo de manera bíblica. Miren lo que dice Juan capítulo 6, versículo 33. Ponga atención porque los versículos que he separado hoy son muy importantes. Juan capítulo 6, versículo 63 dice así: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ya sabemos que el soplido de Dios es el soplido del Espíritu de Dios. Esto está claro, lo hemos visto, lo hemos estudiado, pero se lo recuerdo. Job 33:4 dice, el Espíritu de Dios me hizo. Y el soplo de ¿Quién hizo ahí al grandote? El Espíritu de Dios me hizo.
y el soplo del Omnipotente me dio vida. Siempre hemos dicho, y es real porque Jesús es la palabra hecha hombre, la participación de la Trinidad en la creación. Dios dio la orden, pero no necesariamente estando parado allí al lado. Aun cuando la palabra dice, vamos y hagamos al hombre. O sea, vamos hijo, vamos Espíritu de Dios, vamos a ir a hacer al hombre. Es claro que Dios probablemente esté allí. Dios, la palabra lo dice, estaban los tres. La Trinidad estaba allí delante de aquel montículo de arcilla para hacer al hombre. Jesús era la palabra. Pero ¿quién hizo toda la tarea de la creación? Es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. ¿Quién es el que sobrevolaba y cubrió toda la tierra que estaba desordenada y vacía cuando empezaba el orden? Fue el Espíritu de Dios. Y nosotros no le hemos dado a la relevancia que la Biblia muestra al Espíritu de Dios en la creación. Nunca hemos exaltado de manera genuina el trabajo que el glorioso Espíritu Santo, quien es Dios, ha hecho en la creación. El libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, versículo 2, lo primero que observamos allí, ¿no? El soplido de Dios. ¿Se acuerda cuando vino el Pentecostés? ¿Qué fue lo primero que dice en el versículo 2? Que vino un soplido de Dios, como un viento recio, ¿no? Un viento recio que soplaba. ¿No? Escúcheme, un tornado es un soplido de Dios, ¿me entiendes? Ya tiene tal potencia. Allí tenemos el soplido de Dios en Hechos 2. Pero mire, déjeme argumentar, por favor. Pero esa es una manera de interpretarlo. Es una manera religiosa, otra vez iba a decir pentecostal, una manera bauticostal de interpretar ese versículo, que ese es el soplido de Dios. Vamos a buscar una manera más teológica de identificar esto, porque esa es una manera de interpretarlo, porque el Señor Jesús dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. No necesariamente tuvo que hacer un soplido, o sí. Ya vamos a analizar cómo es que él lo hizo. Según yo, esta es una interpretación que ninguno de ustedes está obligado a creer como yo. Como yo soy el que predico, yo digo lo que quiero, pero usted después guarda ahí a la lista. Continúo. No solo déjenme argumentar un poco. Mire, argumento un poquito más. Busque Efesios capítulo 1, versículo 13. Y lo bueno de estar conectados es que los hermanos pueden pensar muy que estamos re bien. Continuamos. Efesios capítulo 1, versículo 13. Efesios capítulo 1, versículo 13 dice así. Ponga atención. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo? Repito. En él también vosotros, escuche, habiendo oído la palabra de verdad. Oído. Usted oyó la palabra de verdad. Amén. Del evangelio de nuestra salvación. Y habiendo creído, o sea, habiendo oído y habiendo creído, ¿qué es lo que sucedió? Fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Otro poquito, 6:17. Y tomad el yelmo de la salvación, que es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahora, la relación palabra y espíritu están tan interrelacionadas de las Escrituras, pero a nosotros nos han hecho creer que son dos cosas completamente diferentes. Y hay una línea de iglesia, una línea eclesiástica, que no se han querido separar de la otra línea eclesiástica. Los bautistas y hermanos libres y algunos de esos, esas son de la línea de la palabra. Medios aburridos, algunos dicen que los bautistas no tienen, escuche, que no tienen el Espíritu Santo. Medios, ¿no? Más calmo, más todo teclado, todo palabra. Ya no quiero ni siquiera decir adoración porque ya le dije lo que es adoración, ¿no es cierto? Adoración es el reconocimiento de lo que Dios es.
pero todo teclado, todo romántico, así, ¿no? Y los pentecostales son... ¿No? ¿No es cierto? Ahora, Ay, Dios. la relación palabra-espíritu. No, yo soy de la línea de la palabra. Yo soy bautista, hermanos libres o lo que sea. Nosotros estamos dedicados a la palabra. Bochinche en la iglesia no nos gusta. Y después estamos, no, yo soy pentecostal porque ahí está el fuego del Espíritu, porque ahí está el poder de Dios, porque allí está verdaderamente la presencia del Señor. Y no, la palabra mata, así que la palabra mata, no le des bolilla porque la palabra mata, todo está en el poder de Dios, gloria, aleluya. Yo soy de la línea del Espíritu, yo soy de la línea de la palabra. Esa es una mentira que inventó alguien. Porque la palabra de Dios me muestra en toda la Biblia, estoy empezando desde el Génesis, donde la relación palabra-espíritu están absolutamente asociados. Mire lo que le acabo de, lo que le leí recién. El Señor Jesús dijo, las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Es algo que no puede separarse. Jesús dijo, yo te hablo mi palabra y mi palabra es el espíritu y tiene la vida. No hay manera de separar esas dos cosas. Ahora, ¿por qué lo han separado en el tiempo? ¿Por qué lo han separado en las iglesias? Todavía estoy tratando de entender, pero lo cierto es que yo estoy tratando de oponerme a esa idea, porque nosotros necesitamos una iglesia equilibrada, completa en la palabra del Señor. Tenemos que darle toda la apertura y la importancia a las Escrituras, porque está absolutamente relacionada con el Espíritu. La palabra de Dios te da apertura al Espíritu, y el Espíritu no necesariamente con sus manifestaciones te da apertura a la palabra de Dios. Jesús es el verbo, Jesús es la palabra, Él es nuestro Redentor, Él es la palabra hecha hombre. Amén. ¿Cómo no darle importancia a la palabra si Jesús es la palabra? Amén. Jesús es el Redentor de la humanidad. ¿Cómo no darle importancia a la palabra de Dios por la Virgen Santa? Continúo. Dios mío. Porque, por un lado, Génesis y Hechos 2, por ejemplo, narran que fue un soplido. Pero el resto de la Biblia me dice a mí que fue la palabra. Vamos a ver cómo sucedió esto. Permítame leer un poquito. Vaya conmigo a Juan capítulo 12. Juan capítulo 12, versículo 46, que yo le voy a leer acá un pedacito hasta el 50. Muy interesante. Juan 12, 46. Dice así, yo, está hablando Jesús, yo, la luz del mundo, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no perezca en tinieblas. 47. El que oye mis palabras y las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. 48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. 49. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que había de decir y de lo que había de hablar. La palabra que le dio el Padre a Jesús tenía mandamiento. Guarde ese concepto. Mandamiento tenía la palabra que Jesús traía de parte del Padre. ¿Se acuerda cuando predicamos sobre que Jesús era el árbol de la vida? Que de aquella prédica de la mujer, que Jesús era aquel envase que vino allí con la presencia del Espíritu Santo, con la palabra renovada, y ese frasco de alabastro se rompió y dejó expuesto toda la grandeza que Jesús traía, su amor, su misericordia, su maravilla, su redención. Eso es esto. Esto es lo que estoy diciendo. Versículo 50. Y sé, escuche, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me ha dicho. O sea, entienda lo que estoy diciendo. El mandamiento de Dios es vida. La palabra que Dios le dio al Padre, a Jesucristo, la palabra del Padre para Jesús, era un mandamiento que traía vida.
¿Cómo se expresa el mandamiento? A través de la palabra. Continúo un poquito. Vamos a tomar dos ejemplos que más adelante los voy a unir. Dos ejemplos interesantísimos de la Biblia que más adelante los voy a unir. Ponga atención, por favor. Segunda de Reyes, capítulo 4. ¿Se acuerda que allí había una mujer, una tsunamita, que era de la ciudad de Sumen? ¿Se acuerda? Sí, Que amén. tenía una muy buena relación de amistad con el profeta Eliseo. Este matrimonio, la tsunamita, con el esposo, habían tenido grandes cuidados y preocupaciones con el profeta. Lo recibían en su casa y lo tenían ahí más o menos y le hacían un lugarcito para que durmiera, y un determinado día decidieron: este siervo de Dios se merece que tengamos un cuarto aparte para él, que tenga un cuarto, que tenga su cama, que tenga su mesita de luz, que le tengamos wifi, que le pongamos la televisión, ¿no es cierto? Le ponemos allí un platito con fruta, cosas que se sienta comodísimo y tenga su propio espacio cuando él venga a nuestra casa. Ese matrimonio había hecho eso para Eliseo. Lo habían atendido de manera maravillosa. Le prepararon la pieza especial, le prepararon una cama muy buena con un colchón bueno, con mesita de luz, ¿no? Televisor 43 pulgadas, wifi, ¿no? Netflix. Luz en el techo bien potente, luz de mesa de luz, mesita de centro allí con un plato con fruta fresca, agua fresca, un dispenser eléctrico, cosa que el muchacho tome agua fría o agua caliente, todo lo que el profeta necesitaba. Eso hizo que el corazón del profeta siempre fuese agradecido. Y en determinado momento esta familia tenía un hijo que había crecido, porque dice allí que en el relato del capítulo 4 dice que el hijo estaba con el papá, con los segadores, estaban en el campo. Pero hay un detalle, yo trataba de identificar la edad del niño, porque después dice que estaba en el campo y empezó a decirle: ay, papá, me duele la cabeza, ay, me duele la cabeza. Y el papá le dice, agarró a uno de los criados y le dije: por favor, toma a este niño y lleváselo a la madre. Como siempre hacemos los varones. Ah, este niño está enfermo, que se arregle la mamá. Eso ya está claro que no es solamente de ahora, ¿no? Sí. Cuando los míos eran chicos: Pati, por favor, venía a ver qué le pasa a este nene, ¿no? Usted, López, hará lo mismo. Noni, por favor, venía a ver qué le pasa a la Zoe. ¿No es cierto? Bueno, para tranquilidad suya, lo hacían también en el tiempo antiguo allá en la tierra de Vamos. Ahora, este empleado se lo lleva hasta la casa de la tsunamita y dice la tsunamita, dice allí que por mucho rato, por unas cuantas horas los tuvo sentado en las rodillas y abrazado, y en el brazo el niño se le murió. Ay, Dios. O sea, no era un bebé, pero tenía edad suficiente para estar con el padre allá con los segadores en el campo. Entonces yo calculo que habrá tenido 12, 13 años, porque Noelí, por ejemplo, todavía agarra upa al Daniel, que tiene tanto bigote como yo, no sé si me explico. Así que 13 años, todavía algunas mamás que hacen mamones a los hijos los toman a upa, ¿no es cierto? Ahora, se le murió en el brazo. Como ellos le habían preparado esta habitación, que yo le comenté antes, tomó esta madre, subió hasta donde estaba aquella habitación y lo acostó en la cama del profeta. Llamó al marido y le dijo: por favor, pedime a la remisería un burro y prepáramelo, porque yo me tengo que ir donde el profeta. Pero ¿para qué vas a ir a molestar al profeta ahora, que no es fiesta, no es domingo? ¿Por qué vais a donde? Por favor, paz, le dijo. O sea, quédate piola. O sea, en término argentino moderno, ella le dijo paz al esposo, dice allí la palabra. Está el mismo moderno: si vos quédate piola, déjame tranquilo, quédate piolita acá que yo voy. Y agarró, se subió al remis y se fue con el criado y le dijo: no te detengas hasta que yo no te diga que detengas. No saludes a nadie, vos dale derecho con el burro para adelante. Y así fue. Llegó hasta allí, hasta la casa del profeta. Cuando el profeta lo vio venir, como era un agradecido de la atención, Geisi, creo que se llama el sirviente, Giesi. creo que era Geisi, algo así. ¿Qué así? Me parece que sí. Giesi. Ese mismo.
El otro es un primo de él, que parece medio parecido. Bueno, hasta allí va y le dice, mira, ya viene la tsunamita. Ah, ve rápidamente a ver cómo está, qué es lo que necesita. Dice, yo necesito hablar con el profeta. Nada, ella dijo, ¿para qué me voy a entender? Con el payaso pudiendo hablar con el dueño del circo. Eso más o menos es lo que le dijo la tsunamita al muchacho, ¿no es cierto? Y bueno, y fue hasta el profeta y le... ¿Qué te pasa? ¿A qué viene? ¿Necesita que yo hable con el rey? ¿Necesita que hable con el gobernador? ¿Qué es lo que necesitas? Y él le dice, no, cuando vos me dijiste que yo iba a quedar embarazada, porque encima la tsunamita era estéril, ¿se acuerdan? La tsunamita era estéril, entonces le dice, ¿te acuerdas que yo te dije que no te rieras de mí dándome un hijo? Resulta que ahora mi hijo se murió. No te preocupes, le dijo el profeta, yo no te voy a dejar solo. Guarda a los profetas y guarda a los líderes de Dios. Yo a vos, por más que estés en problema, no te voy a dejar solo. El que tenga oído para oír, oiga eso. Es importante esto. Entonces, toma a su criado, le dice, toma mi báculo, vete adelante, vete hasta la casa de la tsunamita y ponele este báculo en el rostro del niño, en la cara del niño, para que el niño despierte. El empleado, el muchacho, fue rápidamente adelante y atrás, caminando mucho más lento, la tsunamita con el profeta Eliseo. Llegó allá el muchacho, todo medio transpirado, ¿no es cierto? Vio que usan todo este tipo de ropa con el báculo apurado, subió hasta el segundo piso, le puso el báculo en la cabeza al niño y el niño, nada. O el báculo estaba descargado, algo pasó. Lo cierto es que el báculo no funcionó. Se va retrocediendo de vuelta, los encuentra en el camino y le dice, Señor, el báculo no está funcionando. El niño no despierta. Y aquí, algo interesantísimo, llega Eliseo con la tsunamita a su casa, va hasta donde estaba el niño y hace una cosa importante que quiero que lo entiendan bien porque va a ser importante para lo que sigue después. Él hace allí un tratamiento, hace un ungimiento, hace allí una cosa de verdad difícil de comprender en términos normales. ¿Qué hace? El niño está acostado, extiende los brazos y él se acuesta literalmente arriba del niño, quedando su rostro con el rostro de él, los brazos con los brazos de él, el cuerpo con el cuerpo de él, estirado, copiado, uno arriba del otro. A todos los ungidores no se les ocurra hacer esto en este tiempo porque se van a meter en problemas. ¿Quiere que la unja, hermana? Sí, acuéstese en la cama que yo me voy a tirar arriba suyo. Complicado. Muy complicado, y esto es en serio. Que no se le vaya a ocurrir a alguno querer hacer ese tipo de ungimiento. Lo cierto es que se tiró allí para transmitir vida, calor, dice, habla de calor ahí el texto bíblico. No pasó nada. Pregunto yo, ¿a qué seminario fue? ¿Qué directiva espiritual tenía el profeta Eliseo para que le digan que haga semejante cosa? Oraba por allí por la pieza, iba y venía, dice la Biblia literalmente que el profeta iba y venía, orando al Señor, iba y venía, y después lo vuelve a hacer. Vuelve a subirse arriba del muchacho, cara con cara, brazo con brazo, tronco con tronco, pierna con pierna, arriba. Y me parece que da allí da un número, me parece que lo 7. vuelve a hacer, pero no sé si son 7 veces la que el niño estornuda. Sí, 7 veces Ese es el estornudo. 7. ¿Te lo leo? Número perfecto, número completo. Por favor, si están amables, solo este pedacito para no perder el hilo de la conversación. Volviéndose luego, se paseó Segunda por de la Reyes, casa capítulo 4. a una y otra parte y después subió y se tendió sobre él nuevamente. Y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Allí está. 7 veces estornudó el niño, número completo, número perfecto, no falta nada. Eso quiere decir el 7 en la Biblia. Ahora, ¿quién le dijo a él? ¿Dónde aprendió? ¿Qué iluminación? ¿Por qué razón hace
un ungimiento tan extraño y complicado. Porque el Espíritu Santo, escritor o inspirador de las Escrituras, sabía que iban a venir los tiempos modernos donde muchos se iban a ganar las lucas con los ungimientos bíblicos. Y de verdad que es para reírse, pero es también a la vez complejo. Complejo. Guarde esto que es maravilloso. ¿De dónde saca el profeta Eliseo esta idea de hacer un ungimiento tan extraño? Rostro con rostro, brazo con brazo, tronco con tronco, pierna con pierna. ¿Está bien? Bueno, vamos a tomar otro ejemplo. Guárdese este porque voy a unir dos para después. ¿De dónde sacó Eliseo la idea de hacer una cosa tan extraña como lo hizo al acostarse cara a cara con este muchacho? Veamos la segunda parte del ejemplo que yo quiero que tengo acá. Juan capítulo 11, versículo 43. ¿Se acuerda lo que pasó? Juan capítulo 11 habla de la muerte de Lázaro. ¿No es cierto? Jesús esperó deliberadamente cuando estaba allí donde estaba, que no estaba lejos de donde estaban ellos. Esperó hasta allí porque estaba ocupado. ¿Cierto? Se enteró que su amigo había muerto. Va hasta allí y toda la ceremonia que nosotros allí conocemos. Pero yo quiero resaltar al Espíritu de Dios y le voy a mostrar lo siguiente. Cuando él llega hasta allí, lo sale a recibir afuera de la aldea una de las hermanas de Lázaro, la otra lo espera allí adentro. Le recriminaron al Señor: si vos hubiese estado aquí, como viniste tantas veces a comerme la comida, mi hermano no era muerto. ¿No es cierto? Ellos están recriminando a Dios allí. Pero Dios, re paciente, re misericordioso, no dijo nada. ¿Dónde está? ¿Dónde lo pusiste? Allá, y no te acerques mucho porque hace 4 días que se murió. ¿Usted me entiende? Bueno, pero mire qué importante en el versículo 43. Juan 11, 43. Y habiendo dicho esto, ¿dónde lo pusiste? Toda esta historia que usted ya conoce, corran la piedra. ¿No es cierto? Pero mire, yo quiero resaltarle 3 o 4 cosas aquí antes de la exclamación. Cuando Jesús llegó a la tumba de Lázaro, en ningún momento lo resucita. No lo resucitó nunca. Nunca le dijo, resucita en el nombre de Jesús. No dijo eso. Tampoco, nunca dijo, espíritu de muerte, fuera en el nombre de Jesús. Tampoco dijo eso. Pero no solo eso, tampoco dijo, ato a todo demonio que se oponga a este milagro, gloria, aleluya. Como haría cualquier argentino por aquí, ¿no es cierto? No solo eso, no solo quiso atar a todos los demonios que se podían oponer, sino que tampoco dijo, Lázaro, Lázaro, toma vida ahora en el nombre mío. No dijo tampoco eso. Tampoco dijo, ahora sí que viene todo y saltarán todos los muertos. Tampoco dijo nada de eso. 1 minuto ya. En la mejor parte siempre pasa lo mismo. Ahora escuche una cosa. Mire usted lo que pasó aquí. No hizo nada de esto. No lo resucitó, no declaró nada de esto. De lo único que Jesús se encargó es de que Lázaro lo pudiese oír. Saquen la piedra para que este muchacho me pueda allí escuchar ahí dentro. Le dio para que suceda lo que viene, si a usted le interesa y se vuelve a conectar, para que Lázaro pueda obedecer a lo que Dios le está hablando de afuera, Lázaro tiene que estar vivo. Pero resulta que Lázaro estaba muerto. ¿Cómo si estaba muerto pudo obedecer a la orden que Dios le dio afuera? Si le interesa... Yo quiero saber, ahora ya me quedé con la... Bien, entonces dijimos que Jesús no había hecho nada de lo que nosotros esperábamos con nuestra cultura evangélica o religiosa, o con nuestra cultura geográfica, ¿no es cierto?, de esta parte del mundo, hubiésemos hecho. No reprendió al diablo, no declaró vida, no ató a los otros que se podían meter, nada.
Lo único que Jesús necesitaba era que sacaran la piedra de la tumba para que él pudiese escuchar. Pero miremos allí, el secreto de esta respuesta está en la exclamación que hay allí en el versículo 43. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz. ¿Un clamor a gran voz qué es? Es un grito. Un clamor a gran voz es una orden. Un clamor a gran voz es un mandamiento. No le dijo, Lázaro, ¿quieres venir? Asomate. No, no le dijo eso. ¿No estás aburrido allí? Vení. No le dijo eso. Le dijo puntualmente, Lázaro, ven fuera. Es un mandamiento. Es un mandamiento. Pero usted no se debe olvidar lo que yo le dije hace unos minutitos atrás. Dice, es de gritar a gran voz, si no es una orden y es un mandamiento. ¿Qué es? Jesús nunca lo resucitó, pero para que Lázaro pudiese obedecer, debía estar vivo. ¿Cómo es que él obedece? Repito, respuesta, el mandamiento de Jesús, te lo dije hace un ratito, Juan capítulo 12, versículo 50, el mandamiento de Jesús le dio, porque sé que el mandamiento es vida. Cuando Dios nos da un mandamiento, está impresa en ese mandamiento la vida. Cuando él dice, Lázaro, ven fuera, provoca allí, ese mandamiento de sal fuera, le da la vida suficiente, todo lo que necesita para que él salga, y salió envuelto en todas sus vendas de muerto. El mandamiento que Dios nos da es vida. Cada vez que Dios nos da un mandamiento a nosotros, nos da vida. Toda la ley, todo el Antiguo Testamento, visto desde esa perspectiva, todos los mandamientos son para prolongar nuestra vida. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el ladrón debía ser muerto, el adúltero debía ser muerto, ¿no es cierto? Todo el idólatra debía ser muerto, todas las actitudes negativas que se tenían en contra de la ley de Dios terminaban en la muerte. El mandamiento era vida en el Antiguo Testamento y el mandamiento es vida en el Nuevo. Cuando Dios te da un mandamiento, es vida. Pero mira qué importante si analizamos un poquito más profundamente esto. Es tan importante esto que si nos damos cuenta, mientras Dios nos dé un mandamiento, ni siquiera te puedes morir, Pablo. Impresionante, pastor. No te puedes morir. ¿Por qué? Porque hasta que no termines la orden que Dios te dio, no te puedes morir. Te puede venir a buscar la muerte y decir, no, flaca, estoy ocupado, tengo que predicar el domingo. No, flaca, estoy esperando que la iglesia se abra porque tenemos un montón de gente que llevar ahí y seguir predicando de Jesús y de su gloria. Tenemos que predicar de la potencia del Espíritu de Dios. Tengo que predicar de la gloria de mi Padre. Así que todavía no, yo tengo cosas que hacer porque tengo un mandamiento de Dios y el mandamiento de Dios es vida y dice claramente ahí, vida y vida eterna. Ni siquiera te puedes morir cuando estás sirviendo a Dios si tienes un plan de Dios contigo. Pues es importante lo que decía Natalia. Es importante reconocer que Dios tiene un mandamiento para mí. Yo quiero que seas esto. Yo te he elegido para hacer tal o cual tarea. Por eso es que no hay peor error que un cristiano o que se jacte de ser cristiano pueda cometer, que es tarea que hacer. Si no tenés ningún movimiento que cumplir, si no eres parte integral del cuerpo de Cristo, no tiene sentido que vivas, porque el mandamiento es vida y vida eterna. Mientras Dios te tenga haciendo algo, tu vida está asegurada en sus brazos. Cada vez que recibimos a Dios con mandamiento para cumplir, Él nos está dando vida eterna. ¿Sabe lo que están recibiendo los hermanos en este momento? Están recibiendo a la persona del Espíritu de Dios, porque la palabra que viene con mandamiento es vida y es espíritu y vida. Vamos a ver algo más. Algo importante, mire, esto que viene a continuación, a mí por lo menos me llena mi corazón. Vamos ahí a Génesis capítulo 2, versículo 16. 16 y 17. Mire dónde lo voy a llevar a hacer pensar lo siguiente.
Génesis 2:16, ¿lo tiene? Amén, amén. Vamos a tomar, primero vamos a detenernos a pensar en una frase del versículo 16. Y mandó, ¿qué es mandó? Un mandamiento. Amén. Y mandó Jehová al hombre. Escuche, quédese hasta allí un minuto. Detenga la película. Detenga ahí la imagen. Y mandó Jehová al hombre. Pregunto, ¿cuál es la condición? ¿Cuál es la condición del hombre en este minuto cuando Jehová está diciéndole, dándole esta orden del versículo 16? ¿Cuál es la condición del hombre? ¿Cuál es la condición allí? Versículo 17, después viene el mandamiento, dice claramente, ¿no es cierto? 16 después termina diciendo, de todo árbol del huerto podés comer, ¿no es cierto? Más del árbol que de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque ciertamente de que comieres vas a morir, ¿no es cierto? Ahora, ¿pero qué es la primera parte? ¿Cuál es la condición del hombre hasta este minuto? ¿Sabe lo que yo creo? Y usted no tiene por qué estar de acuerdo conmigo. Usted puede pensar lo que usted quiera, pero como yo estoy predicando, le digo lo que yo creo. Mire lo que yo creo. Yo creo que hasta este minuto, el hombre es el muñeco de arcilla allí. No. Hasta este minuto es el momento de arcilla allí. Usted piense, está el muñeco de arcilla. Y mandó Jehová al hombre diciendo, y le pone en la nariz, porque la palabra de Dios es espíritu y es vida, ya se lo he dicho 20 veces en otros estudios. Yo creo que Dios, el Espíritu Santo no solamente sopló, sino que cuando sopló, cuando sopla, le está dando el mandamiento, le está diciendo, mientras le sopla en la cara, le está diciendo, ¿qué le dice? De todo árbol que está en el huerto podés comer, mas del árbol que está de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comiere ciertamente morirá. ¿Cómo se lo está diciendo? Escuche, ¿cómo se lo está diciendo? Cara a cara, está el muñeco allí y el Espíritu Santo está repitiendo estas palabras de su Padre, estas palabras de Jesús, estas palabras del Padre Celestial. Cara a cara, escuche, cara a cara le está dando una orden y el mandamiento es vida. ¿De dónde sacó Eliseo la idea de ese tipo de unción que se acostó y estaba cara a cara con la persona que necesitaba el mandamiento para tener vida? La sacó de aquí, Dios le estaba revelando a Eliseo, un hombre conectado con Dios, de una manera tan cercana, le estaba diciendo, vas a hacer lo mismo que yo hice allí en el huerto de Edén. Vas a hacer lo mismo, vas a poner cara a cara, vas a ponerte alrededor y vas a soplar palabras mías, mandamientos de vida, porque mis mandamientos son vida y son vida eterna. Cuando el niño recibe el mandamiento de parte del profeta, arriba de él cara a cara, recibe la orden de que reviva y el mandamiento es vida. Lo mismo que sucede aquí. Cuando el hombre recibe esta palabra, le está dando aliento de vida. Y según yo, en este minuto el hombre llega a ser un ser humano. Porque cuando le sopla en la cara, le está diciendo, esto quiero que hagas. Y al recibir la palabra y al recibir el mandamiento, como la palabra es espíritu y el espíritu es vida, él termina siendo un ser viviente. Yo creo, y acá puse, usted no está obligado a creer como yo, que en este momento el Espíritu estaba cara a cara con la figura de arcilla, como Eliseo con el niño, en ese mismo momento recibe el mandamiento y recibe la vida. De ahí sacó Eliseo la metodología de darle vida a aquel que en ese momento no tenía, porque Dios le estaba dando vida de la misma manera a esa arcilla que tampoco tenía vida todavía. De allí viene la iluminación al profeta Eliseo para hacer algo tan extraño, que no era tan extraño para Dios, porque Dios había utilizado la modalidad allí en el huerto de Edén. Continúa un poquito más. Muy bueno. Ahora, el Espíritu Santo sopla en ese muñeco de arcilla. ¿Qué la introduce? Ya lo hemos dicho hasta el cansancio. Palabra y espíritu. ¿Qué es lo que tenía el hombre dentro? El Espíritu Santo. Ya lo hemos estudiado también hasta el cansancio. Ahora le hago una pregunta.
Cuando Dios le hablaba, cuando el Espíritu Santo le hablaba a Adán, ¿desde dónde le hablaba? ¿Dónde estaba el Espíritu Santo en Adán? Estaba adentro. ¿Adentro? ¿No es cierto? ¿Cómo está el Espíritu Santo? ¿Cómo le habla Dios a usted ahora? Sí, sí. Le sí. habla desde dentro. ¿Por qué? Adentro. Porque está dentro suyo. ¿De dónde le hablaba el Espíritu Santo o Dios al hombre allí en el huerto de Edén? Desde dentro. Desde dentro. Porque estaba viviendo en él. El Espíritu de Dios estaba allí dentro. Estaba el mandamiento y el Espíritu vinieron junto con la palabra. O sea que Adán recibía la palabra de Dios desde dentro. Ahora miren qué interesante. ¿Vio lo que dice Génesis capítulo 3, versículo 4? Estaba hasta allí, está todo bien, pero usted sabe lo que sucedió. Sí. ¿Qué es lo que sucedió? Sucedió la caída. Mire lo que dice el versículo 4 de Génesis 3. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él seréis abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Qué es lo que uno? Por mucho tiempo esa... Porque no es que el diablo el diablo fue y la tentó una sola vez y a la primera, como la varona estaba recién hecha, no tenía experiencia, no había leído nada, era re inocente porque... No, no era así. No. El Espíritu Santo estuvo en ellos y fue incansablemente tentado por el diablo. Siempre este mensaje del 13, del 4 y el 5, del versículo 4 y 5, estuvo dando vuelta alrededor de Eva. Muchas veces, hasta que un día, mire qué interesante, hasta que un día esa palabra que siempre estuvo afuera, entró en la mente y en el corazón de Eva. ¿Qué es lo que sucedió? Antes estaba, mírenme aquí por favor, antes estaba aquí dentro la palabra y el Espíritu Santo, porque la palabra lleva el Espíritu, ¿verdad? Ya lo hemos visto, está ahí dentro. Pero viene una nueva palabra, viene un nuevo mandamiento, viene una nueva orden, que desplaza al que estaba. Entonces el corazón de Eva y la mente de Eva se infectó con una nueva palabra, con un nuevo espíritu, que era la orden de Satanás. El Espíritu de Dios fue desplazado. Miren qué interesante, el Espíritu de Dios fue desplazado y el Espíritu de aquel que le daba la nueva orden y la nueva palabra estaba en el corazón de ella. Con el Espíritu Santo todo era para el cielo. Hablaba con Dios, paseaba con Dios, podía hablar con los ángeles, podía ver a los ángeles, podía vivir de una manera espectacularmente santa. Todo lo que tenía con el Espíritu primero era elevado al cielo, pero con el Espíritu segundo, todo lo que le provoca es guiado al pecado, todo es para abajo, todo es para la tierra, todo es carnalidad, todo es malo, porque había una nueva orden metida en el corazón de Eva y en el corazón de Adán, producto de que tenían un nuevo señor, y este era Satanás. Y todos los que venimos de ahí para acá hemos nacido con esa problemática, con el pecado, como lo hemos estudiado recientemente, hemos nacido con esa problemática. Pero mira qué interesante. Está demostrado una maravilla, Génesis capítulo 3, versículo 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Versículo 10. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. ¿Cómo es que tuvo miedo de una voz que se supone que la había escuchado por tanto tiempo? ¿Cómo es que tiene miedo de una voz? Dice, oí tu voz en el huerto. ¿Por qué es importante esta frase? Porque antes no la oía desde el huerto, antes la oía desde dentro. La palabra de Dios estaba dentro, el Espíritu Santo estaba dentro. Ahora lo escucha desde el huerto, ¿por qué? Porque ya no estaba dentro, había sido reemplazado ese espíritu había sido desplazado. Impresionante, pastor. Entonces escucha la voz desde el huerto, y como no estaba acostumbrado a escuchar la voz desde el huerto, De afuera, claro. Adán tuvo miedo. Por eso es que tuvo miedo. Pero tuvo miedo porque estaba acostumbrado a escuchar la voz desde su interior, como nosotros. Porque esta vez la escuchó desde otro lugar, no la escuchó desde el lugar habitual, lo escuchó porque ya no estaba en su corazón el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios fue desplazado de ellos. Ahora, Muy bueno. la palabra es impulsada
La palabra nos impulsaba hasta el cielo. La palabra nueva los impulsa hacia la tierra y hacia el pecado. No se olvide que rápidamente, ya lo vimos el jueves, Satanás usa a Caín para matar a su hermano, siendo el primer hijo nacido en esta creación. Imagínense lo rápido que hizo esto allí el pecado. Ahora, cuando esto pasa, Dios nos tiene que dar una herramienta. La herramienta que nos da en el Antiguo Testamento el Señor para poder ir moldeando esta situación que ahora tenemos como un nuevo Señor, con una nueva orden, con un nuevo comportamiento. Ahora nos importa el pecado, ahora nos importa todo lo que no nos importaba antes. Y lo que nos importaba antes no nos importa ahora. Dios se ve la necesidad de darnos una nueva herramienta, y esta herramienta es la ley. ¿Para qué fue dada la ley? Para que nos diéramos cuenta del pecado. Para que pudiéramos, voy más o menos, me voy torciendo, estoy torcido. Para que viéramos la gravedad de lo que había pasado con nosotros, Dios nos da a nosotros la ley. Ahora, para que pudiéramos ver qué tan lejos podíamos llegar, lejos de Dios. La ley deja a la vista el pecado, la ley es para la manifestación del pecado. Yo tomé solo un pedacito de Romanos allí, 7:21, dice, si nosotros entendemos esto que acabamos de decir, podemos entender esto. Romanos 7:21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebelan contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Después que se le pasa la histeria a este muchacho, Pablo, reflexiona y dice, 25, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo con la mente sirvo la ley de Dios, más con la carne sirvo al pecado. Pablo aclara que la única solución es Cristo. La única solución para que esto volviera a suceder, y con esto termino, es que hubiese haber un nuevo Edén. Un nuevo Edén. Donde todos nosotros, imagínense, vamos a ser por un momento mezquinos, por un momento vamos a ser sectarios, por un momento vamos a ser egoístas, ¿no? Todo Jesús Rey de Gloria, solo Jesús Rey de Gloria, en el huerto de Edén antes del pecado, ¿no? Hoy con lo que cuesta la fruta a rolete, podés comer de todos los árboles que habían. Andaríamos correteando tigres y leones, en total los animales no lastimaban al hombre, jugando con los leones, jugando con los tigres, ¿no? Un poco de calor y nos montábamos arriba de los delfines para que nos llevaran por las profundidades del agua, ¿no es cierto? Podríamos hacer lo que quisiéramos. Y sobre todo cumplir con el único mandamiento dado a los hombres. ¿Cuál hubiese sido? Yo le iba a hacer esta pregunta al principio y después me arrepentí. ¿Cuál hubiese sido nuestro trabajo de todos nosotros allí en el cielo? Te lo voy a decir clarito y sin vuelta. Todos nosotros en el cielo seríamos trabajadores sexuales. ¿Cuál era la única orden que ellos tenían? Multiplicarse. La orden que multiplíquense y llenen la tierra. Multiplíquense y llenen la tierra. Señoras, no había dolor en el parto en aquel tiempo. Hijos, no había dolor en el parto. Ahora, llenen la tierra. ¿Qué está diciendo? Llenen el planeta de muchachos. Y si alguno dijo, ¿y si se llena el planeta? Muy simple. Por eso se hicieron muchos planetas. ¿Usted me entiende? Muchos planetas. ¿Me va entendiendo? Entienda, no trabajaríamos, no pagaríamos impuestos, comeríamos de lo que se nos ocurre. No te tendrías que levantar a las 4 de la mañana. El huerto no tenía portón, Pablo, el huerto no tenía portón, hermano. Y trabajaríamos para lo que fuimos creados, trabajadores sexuales, multiplicarse y llenar la tierra. Ahora, resulta que el Génesis se volvió a dar. Mire lo que le estoy diciendo. El Génesis se volvió a dar. Si yo me hubiese gustado muchísimo que el Nuevo Testamento empezara con el libro de Juan. ¿Cómo empieza el Antiguo? En el principio Dios. ¿Cómo empieza Juan?
en el principio el verbo. Lo decía espectacular. Ahora, miren lo que dice. ¿Qué dice Juan? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. O sea, la palabra que estuvo en el principio volvió a venir. Antes fue con Dios audible o en la boca del Espíritu de Dios. Ahora la misma palabra, el mismo Dios con la misma creatividad vino, nada más que la palabra hecha hombre. Piénselo, piénselo, mire. Se lo voy a leer. Antes que esto, no me quiero saltar esta frase. Si nosotros vivíamos en la primera condición, entonces todo el Espíritu Santo metido dentro, sin pecado, elevado todo al cielo, todo era espiritual, todo era para estar con Dios, ¿necesitábamos ley? No, porque la ley está puesta solamente para la manifestación del pecado. No necesitábamos ley. Cuando Jesús dice, yo he venido aquí, no he venido a abolir la ley, sino a cumplirla, está diciendo, cuando llegues a ser espiritual, no vas a necesitar la ley, porque la ley manifiesta el pecado, y cuando vos no peques, no necesitas ley. No la vengo a sacar, vengo a que la cumplamos. Y cuando uno cumple la ley, simplemente no está pecando. Capítulo 1, versículo 1 de Juan, en el principio era el verbo, la palabra activa. En el principio era el verbo, la palabra activa, y la palabra activa era con Dios, y la palabra activa era Dios. Este era en el principio con Dios. Versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Escuche, los elementos que le hice recordar al principio son elementos que están aquí, en esta nueva creación. La luz, dice el versículo 4, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. El 5, y la luz y las tinieblas, y la luz en las tinieblas resplandece. Hay varios elementos que usted puede identificar en estos versículos, que son los mismos elementos del principio. Versículo 6, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Versículo 9, aquella luz verdadera que alumbra a los hombres, vino a este mundo. Vino el Dios que vino al principio, vino nuevamente aquí. El Dios que trajo allí la palabra, también la trajo aquí. Allí había antes un desorden que el Espíritu Santo, ¿qué hizo? Ordenó ese desorden. Ahora, ¿dónde está nuestro desorden hoy? En nuestro corazón. ¿Qué es lo que necesitamos? La presencia del Espíritu Santo con un nuevo mandamiento que me dé vida y que me dé espíritu para que ordene lo que está desordenado aquí dentro. Es el mismo Génesis. Es el mismo principio. Como cristianos podemos vivir, porque una de las cosas que mostró Jesús es que podemos vivir en este mundo sin pecar. Nosotros, con Cristo Jesús y la presencia del Espíritu en nosotros, podemos vivir como Adán antes de la caída, porque Jesús nos mostró que como verdadero hombre se puede vivir en este mundo sin pecar. Todo esto está aquí, todo esto está en los primeros 14 versículos de Juan. El nuevo Génesis se volvió a dar y tenemos la posibilidad nosotros. ¿Cuáles son los cuales no son engendrados de sangre ni de carne, sino de voluntad de Dios? Dice el último versículo, en el versículo 13. O sea, en el principio tampoco éramos creados por voluntad de sangre. Fuimos creados por voluntad de Dios. Y nosotros los cristianos, nos dice claramente el 13, que tampoco somos voluntad de hombre. Somos creados por voluntad de Dios. O sea que no necesariamente necesitamos pecar. Podemos vivir sin pecar. Versículo 14, y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Estoy diciendo por un segundo que Génesis es la segunda oportunidad. Esta palabra viva es la que nos quiere salvar. Nosotros somos esa nueva generación, somos esa nueva oportunidad, somos la segunda oportunidad. Por eso es que Jesús en la Biblia es llamado el segundo Adán. Por esta razón es el segundo Adán. Porque hubo un segundo Génesis. ¿Cuándo recibiste el Espíritu Santo? Es la pregunta para terminar. ¿Cuándo hablaste en lenguas? ¿Cuándo recibiste el Espíritu Santo? ¿Cuándo te sacaron los demonios que tenías?
¿Cuándo recibiste el Espíritu Santo? ¿Cuando te tocaron la cabeza y caíste de espalda? ¿O el día que tuviste una visión? ¿Cuándo recibiste el Espíritu Santo? Todo esto definitivamente no. Efesios capítulo 1, versículo 13, te lo dije antes y te lo repito para terminar. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad y habiendo creído, fuiste sellado con el Espíritu Santo. Tú fuiste sellado con el Espíritu, no cuando tuviste una manifestación de dones. Fuiste sellado con el Espíritu Santo cuando creíste verdaderamente al Evangelio. Allí fuiste sellado con la palabra. Aquí lo dice. Efesios capítulo 1, versículo 13. Habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de nuestra salvación y habiendo creído en ella, fuiste sellado con el Espíritu Santo. Allí fuiste sellado cuando creíste. No la transformación que Dios ha hecho en la vida tuya. La transformación que ha hecho solo por utilizar una verdad que dijo Natalia al principio. ¿Qué la llevó a cambiar? ¿Qué la llevó a sacarla de aquellos lugares peligrosos donde estuvo? ¿Qué lo llevó a cambiar a usted o a Elizabeth o a mí? ¿Qué llevó a cambiar a tantos hermanos que teníamos unas vidas terribles en el pasado? Que hemos creído a la palabra. El secreto, no, escuche lo que yo puse acá. Por favor, hermanos, no vayas en búsqueda de alguien que por sacarte unos pocos pesos te mueve la cabeza para todos lados. Escucho decir, hoy allá hay un siervo de Dios que tiene poder económico. Sí, él tiene un poder económico, pero para él, porque todo lo que hace, vos tenés que sellar las palabras y la guita se la lleva a él. Claro que tiene un poder económico. Querés que tu matrimonio se mejore, querés que tu economía se mejore, querés que tus hijos salgan rectos, obedece la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es espíritu y es vida, y fuimos sellados con ella en el momento que hemos creído la palabra. ¿Querés que tu marido cambie? Entonces crea la palabra de Dios. ¿Querés que tu matrimonio funcione? Pues rígete por la palabra de Dios. ¿Cuándo fuiste sellado con el Espíritu Santo? Cuando creíste en la palabra. No necesitas que nadie te venga a sangolotear la cabeza. Necesitas creer a la palabra que se predica como en este minuto. Yo te estoy predicando palabra de vida y te estoy diciendo, en este minuto, si crees a la palabra de Dios, el Espíritu Santo te sella si no has sido sellado todavía. Esta es, hermanos míos, el segundo Génesis. Esta es parte integral del principio de la vida que vamos a conocer del Espíritu de Dios. Pero por eso te dije al principio, no quiero religiosidad, no quiero cultura evangélica, no quiero cultura sectorial, quiero la revelación de Dios. Y Dios me dice a mí que el Espíritu Santo vino a mi vida el día que yo creí a su mensaje. No necesito que nadie me quite la poca plata que tengo. No necesita, por eso, estas señales seguirán a los que creen. ¿Qué señales? Echaremos fuera a los demonios, prodigios y milagros. No, eso, a los que creen. Cuando crees verdaderamente a la palabra de Dios, tienes poder del Espíritu Santo. Puedes orar por tus hijos, puedes declarar bendición, declara resuelto el problema que tu hijo tiene, decláralo en el nombre de Jesús, porque si creíste a la palabra es vida, la palabra es poder y el mandamiento tiene vida eterna. Esto es, pregunto, ¿quién es el Espíritu Santo y cuándo se recibe? Este es aquel que hizo maravillas allí en la creación, aquel que hizo maravillas allí en el segundo Génesis, aquel que hizo maravillas en la vida nuestra, aquel que nos ha sellado para hacer en nosotros templo de su propia vida. Esto es, hermano, lo que tengo para compartirte hoy. Espero que esto te edifique, espero que esto te aliente, espero que esto te dé una dosis nueva de energía, espero que también te saque de la religiosidad. Espero que abras tus ojos a la realidad bíblica y no te dejes engañar por nadie por allí. Amo al Señor, amo su palabra y oro para que el Señor nos utilice, mostrando la verdadera presencia y persona de Dios. En este caso, la gloriosa persona del glorioso Espíritu Santo. Abramos, pastor. Padre eterno, maravilloso Dios, te damos gracias en esta hora, Señor, por haber podido estar en esta mañana, Señor, alabando tu nombre, glorificándote, dando parte de nuestro testimonio, también escudriñando tus escrituras para poder encontrar nuevas herramientas para vivir de la mejor manera posible, agradándote a ti, Señor. Gracias por la vida de todos los que se han conectado hoy, Señor, y te damos gracias por la vida de todos los que recibirán este material después, Señor, una vez grabado. Te doy la gloria a ti en todo,
Permite que esta palabra importante, Señor, que hemos guardado en nuestros corazones hoy, nos venga el diablo y se la robe, como dice el libro de Lucas. Danos el deseo, la curiosidad, danos la responsabilidad para vivir por esta palabra maravillosa que tú tienes para nosotros. Yo te alabo, te doy gloria, honra y alabanza, Señor. Bendícenos, Señor, ayúdanos a vivir por ella. Prepáranos, Señor, para encontrarnos, Señor, en la semana otra vez dispuestos a estudiar y también, Señor, dispuestos a alabar tu nombre el próximo domingo. Te bendigo a todos mis hermanos y a toda nuestra iglesia, Señor. Te damos la gloria en todo, Padre, por tu bendición, la del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, lo cual recibimos ahora con toda seguridad, porque ya conocemos un poco más del trabajo del Espíritu y del trabajo del Señor Jesucristo en nuestras vidas. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas bendiciones para todos.